Señoras y señores, es momento de presentar al analista número 1 de la Argentina. Lo tenemos nosotros, el GPS humano Mario Weinfeld. Vamos, dale. Llega a Duro de Domar, el analista político que mejor nos condensa la profusa realidad. Nuestro GPS periodístico que nos adentra en los caminos inexplorados de la Argentina de hoy. Una mirada imprescindible para entender en toda su dimensión la última medida económica del gobierno. Hoy nos da argumentos Mario Weinfeld. Mario, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A propósito del anuncio que hizo en el día de ayer la Presidenta de la Nación, ¿no? Sí, ayer la Presidenta anunció que para la segunda cuota del aguinaldo, los trabajadores que están comprendidos, a quienes se le cobra impuesto a la ganancia, no se les cobrará en ese caso y entonces mejorarán su ingreso a fin de año. Hasta 25.000 pesos, ¿no? Exactamente. Eso significa unos pesos más en el bolsillo. Eso significa un reconocimiento muy parcial del reclamo, es decir, no se ha reconocido el reclamo del aumento del mínimo no imponible que lo venían planteando todas las centrales obreras en general, pero sí significa en algún sentido el reconocimiento que el planteo no es tan injusto, no. Que no es injusto, porque en definitiva se le reconoce. Y dijo que la cuestión de fondo se va a hablar del año que viene, ¿no? Claro, la Presidenta lo que dijo también, es decir, son unos pesos más, es un costo fiscal, 2.000 y pico de millones de pesos, es plata. Hay un ahorro en contrapartida, sí, que es lo que no, digamos, lo que no se reconoció a los trabajadores en el lapso anterior. Evidentemente el gobierno hizo una cuenta y dijo, este año ese sector, que no es el que más sufre de los trabajadores, no es un sector de trabajadores, puede aguantar no mejorar. En realidad lo que dijo la Presidenta, que también es interesante, es vamos a cambiar las reglas, porque ya el impuesto a las ganancias está mal estructurado. Tiene varios problemas, entre ellos el de las escalas, difícil de explicar, y yo no soy un técnico, pero hay algo que muchas personas comprenden, que es que a veces si te aumentan... No te conviene. No te conviene, y eso es un despropósito. Claro. Es un despropósito. No te conviene porque entras en otra escala y como te cobra un porcentaje eso tendría que estar calculado, sí, de forma tal que si te aumentan vos igual ganás más aunque pagues un cachito. Está mal estructurado. La Presidenta dijo hay varias cuestiones vinculadas a esta que es importante. Primera cuestión, la Presidenta dijo, estos son más o menos... Estamos hablando de trabajadores que siendo solteros, digo todos números y porcentajes redondos, pero siendo solteros ganan netos 5.000 y pico de pesos, si son casados con 2 hijos, 8.000 y pico de mango. No son los trabajadores más sufridos, son el 25, tampoco son tipos que nadan en la opulencia, no, digámoslo, cierto, claro. No. Viven, sobreviven, son sueldos según el lugar en que vivas, la vida que tengas, y más decorosos tal vez en algunos casos. De cualquier forma son el 25% de los trabajadores formales, o sea, la cuarta parte de los formales. Esto quiere decir que el 75% no paga ganancias, pero aparte no gana mucha plata. O sea, el trabajo no registrado, ¿no? Bueno, negro. Y el otro universo es el trabajo no registrado. Estamos hablando, hay un número redondo nuevo, 33%, un tercio de los trabajadores de Argentina no son formales. No tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen nada. Y tienen sueldos más bajos. En la realidad, en la disputa, tienen sueldos más bajos. Entonces, estamos hablando de un sector que si hacemos la cuenta, son el 25 del 66, no quiero hacer regla de 3 simple, porque siempre me equivoco, pero digamos 15, 16, 18% del total de los trabajadores. O sea, un sector. Lo que estamos diciendo es que hay muchos trabajadores en la Argentina que ganan poco y hay muchos trabajadores que son informales. Y hay en mi saber, que es relativo, tal vez la más grande diferencia, el más grande abanico de salarios o de ingresos en la historia de los trabajadores argentinos. Que yo tenga registro, me puedo equivocar, puede haber un técnico que me diga... Entre los que más ganan y los que menos ganan de los trabajadores registrados. Estamos diciendo, hay trabajadores registrados y hay porque trabajador en relación de dependencia puede ser un gerente, puede ser un tipo que gana mucha plata. Digamos, hay trabajadores del ESMATA, por ejemplo, hay camioneros, hay bancarios. 15.000, 18.000, 20.000 pesos. Bueno, ¿no? Y hay gente que, digamos, tiene que changuear y que yo, y por ahí gana 2 lucas sin beneficios sociales, sin aguinaldo, sí, sin vacaciones. Es un abanico muy grande, es tal vez el más grande que hubo en la Argentina, porque en la época de malaria, sí, digamos, estaba todo peor, pero no estaban todos achatados. Estaba todo para abajo, digamos. Claro. Es decir, esto no quiere decir que sea la peor época fue la desocupación y malos salarios. Esta es otra, pero hay una gran diferencia y ahí hay una gran necesidad, que es
Por un lado, reformar sin duda el impuesto a las ganancias y por otro lado una gran batalla contra el trabajo informal. O sea, este gobierno ha avanzado mucho en ese sentido. Digamos una cosa, el trabajo informal es evasión. O sea, el trabajo informal es incumplimiento de la ley. O sea, hay empleadores que no cumplen con las reglas y que por lo tanto sobreexplotan a los trabajadores. Y en eso se ha avanzado mucho, pero también es cierto que si uno mira los porcentuales, ya van años que, digamos, que no se logra perforar ese tercio, ¿no? Claro, ahí se baja un poquito, se pelea. Este no fue el mejor año, este fue un año más dedicado a conservar el empleo que eso, pero tal vez el año que viene, si hay algún crecimiento, que así se espera, si se recupera crecimiento, tendría que ser una gran batida. Y yo ahí tomo algo que escuché decir parcialmente a Héctor Valle, que es un economista muy afín al gobierno, de mucha experiencia, al FIDE, y que es en algún punto, y esto también se dijo, se tienen que comprometer los trabajadores y en especial los sindicatos. Claro. A veces se dice los trabajadores, cuando se dice los trabajadores, digo, el empleado informal es muy débil en la relación con el patrón, es más débil que el empleado formal. Se dice que denuncia, es muy débil para denunciar, no está en grandes condiciones. Y ahí hay un rol de los sindicatos que en general... controlar, ¿no? Claro, digamos, de un nivel de activismo que en general los sindicatos argentinos no han tenido. Y yo diría más, yo no estoy de acuerdo con todas las movidas políticas que ha hecho Hugo Moyano este año, pero Moyano ha sido uno de los dirigentes sindicales más combativos. Nunca tuvo una práctica consistente, original, digamos, creativa respecto del trabajo informal. Sí con el mínimo no imponible, ¿no? Sí con el mínimo no imponible. Y ni qué decir de la mayoría de los dirigentes de la CGT, que son más burócratas que Moyano, que son menos activos y que tampoco tienen, uno puede decir, ni la inventiva ni la creatividad. Uno imagina ahí, y en el Consejo del Salario se habló, una batida nacional contra el trabajo informal. Porque estamos hablando, de nuevo, en un caso estamos hablando de unos cuantos trabajadores que yo creo que merecen cobrar más, que merecen que se les descuente menos, pero digamos que están relativamente bien. Y el otro estamos hablando del sector más sufrido de la clase trabajadora, a quien no se le cumplen las leyes. Redondeando, digamos, esto por ahí son tareas para el año que viene y tareas para el movimiento obrero, que por lo general no las ha tomado muy a cargo o no las ha sabido desempeñar o no les encontró la vuelta. Por fin y por último, para Moyano obviamente esto no alcanza porque pidió más, tiene derecho y yo creo que inclusive puede tener razón. Para la CGT oficialista no le alcanza, pero por lo menos es un aliciente, nos dieron algo. Algo llega, algo entra al bolsillo de los trabajadores. En estos meses también entran algunas cuotas de las convenciones paritarias. Algo de lo que dijo la presidenta puede ser verdad. Para los trabajadores formalizados y paritarios, los meses de las vacaciones los van a encontrar con plata en el bolsillo. Y eso siempre relaja un poquito los ánimos. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante. A propósito del anuncio de la presidenta del día de ayer.